taca. ¿Se entiende? Nada que vos digas, bueno, vamos a agregar esto porque va a quedar, porque la pifiamos. Entonces, como ya les dije anteriormente, como, esperen un minuto que tengo un cartel acá que no sé qué es. Ah, se está grabando. Eh, Como esto es, digamos, un pantallazo, un screening de lo que sería una planificación o un diseño de una política, de un proyecto o de un programa, porque hay un montón de otros puntos que no se vieron, presupuestarios, de viabilidad, de factibilidad, un montón de cosas. Entonces tampoco hagamos del árbol caído solamente leña, hagamos leña, nada más. Remita, por eso lo dividí así, tiki, 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 ¿para qué? Para que no se confundan, para que no se olviden qué poner y para poner realmente lo que interesa. Los objetivos, el general, los específicos, que creo que pedí dos o tres, no me acuerdo. El árbol de problemas, causas y efectos. O sea, remítanse a los gráficos, a escribir lo que tienen que escribir y nada más. No le metan cotillón porque no lo voy a tener en cuenta y por ahí confunde. Y lo que hicieron bien, metiendo cotillón, se desvirtúa. ¿Sí? Por eso lo puse de la manera que lo puse. Para ver si se entiende cómo elaborar objetivos, cómo elaborar un gráfico, cómo determinar e identificar un problema, cuáles son las causas de ese problema y cuáles pueden ser los efectos de ese problema. Es bien, bien, taca, 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 taca. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto al trabajo? Niente più. Me parece que es algo entretenido, por eso también lo hice grupal, porque sé que están en el medio de una merezunda de trabajos que tienen que presentar, con lo cual el hecho de hacerlo en equipo se pueden dividir los puntos, ¿eh? Lo que sí les pido, honestidad intelectual, y si trabajan todo el equipo, bárbaro. Si alguno de los participantes del equipo no trabaja, ese participante debería tener la gentileza de avisar que no está trabajando, que no hizo aporte alguno al equipo y se le dará una tarea especial. Somos todos adultos, nadie se tiene que sentir, nadie tiene la necesidad de acusar ni sentirse acusado, sino que si no, no ponemos en práctica la responsabilidad de un adulto, debería salir de cada uno el verse partícipe o no del trabajo que están presentando los compañeros. ¿Se entiende lo que quiero decir? No traté de ser lo más prolija posible para que suene bien. Bueno, ¿estuvieron leyendo algo de bibliografía? ¿Le llevaron un poco el apunte a estas dos unidades? ¿O están todos metidos con el tema del proyecto del 2 de junio? La verdad, los escucho. Cric, cric. Bueno, escúchenme una cosa. No, no, Susana, yo la verdad estoy metida más con el trabajo del 2 de junio, reconozco. Estuve Bien, hojeando y ya te digo, hoy a la tarde me puse, miré el trabajo que hay que hacer y lo reconocí. Pero bueno, soy bien, honesta, no leí mucha bibliografía, eso es una ok, realidad. bien. Gracias, Marta. Yo sinceramente no. ¿Quién es Tamara? Bueno. Tamara, muy bien. Tampoco sincericidios así, chicos, por favor, se los pido porque me deprime un poco. Bueno, No, escúchenme una cosa. yo ¿Eh? también di una mirada. Hay temas que algunos ya habíamos visto un poco de teoría del cambio y los demás, bueno, La todo lo teoría que del es cambio la vimos en algún momento en la cátedra de Lorena Bolson, si mal no recuerdo. Puede ser que yo la haya pues, dado, la teoría del cambio. sí, Pero sí, bueno, sí. acá lo estamos desmenuzando un poquito más y es realmente, para mí es una herramienta que me encanta porque no solamente la podemos usar para la evaluación, sino que es como que nos da un pantallazo, ¿no? Con un golpe de vista. Esperen que acá hay alguien más que no sé quién es Admisiones, ICF, no sé quién es. De tener todo con un golpe de vista, tener todo el programa y toda la estructura de la política, del programa, del proyecto
en un solo gráfico. Lo que yo les dije el otro día, y volví a decirlo hoy, esto de tener, que esto es un screening de lo que significa el diseño y la ejecución de una política, y como yo, por una cuestión legal, no puse toda la bibliografía en las unidades porque no está permitido, sino que puse lo que íbamos a utilizar y lo que voy a dar. En el PowerPoint de hoy, al final de todo, les pongo cuál es la bibliografía que utilicé y esa bibliografía la pueden bajar de internet y es la guía completa de lo que es la planificación y el monitoreo y evaluación de políticas públicas. ¿Se entiende? Entonces yo no me veo transgrediendo ninguna norma legal, no poniéndole toda la bibliografía, pero sí les pongo los títulos de qué es lo que se usó para que ustedes las bajen en internet. ¿Sí? Por si a alguno le interesa en algún momento de sus vidas diseñar alguna política o algún proyecto. ¿De acuerdo? Alba, ¿Cómo está, profe? Yo estuve mirando los materiales que subió, pero yo por ahí, al ser profesional de salud, constantemente estoy implementando proyectos. De hecho, ahora tengo que hacer uno de fomento de autocuidados en qué los lindo. adultos mayores. Tengo otro proyecto, uno de atención domiciliarias integral al adulto mayor, y tengo otro de actividad física que de hecho lo hice hoy. Hasta ahora me agarra medio cansada hasta ahora, pero muy bueno los materiales porque es más o menos lo que estamos en eso de los proyectos y los programas que lo implementamos de diferentes ámbitos, es tal cual usted subió los materiales, me gustó. Y estoy hojeando Buenísimo. el trabajo que pide. Me gustó mucho y a mí sinceramente se me hace fácil, pero porque tengo la práctica diaria, digamos. Todo el Bueno, tiempo vos estoy. podés dar fe de lo que digo. Una vez que Sí. sepamos usar las herramientas, es así, taca, 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 Sí, taca, sí, yo a ojo taca, cerrada te escribo, te hago uno, si me lo tal permitís, cual. me das un par de Es horas y tal, te pongo todo, Es tal recursos, cual vos decís, Alba, está sí, buenísimo. Entonces así te que, recomiendo, vos que haces uso frecuente de estas herramientas y de del diseño de proyectos, que te bajes esta bibliografía porque te va a ayudar un montón, ¿sabes? buenísimo, buenísimo. Bájatela porque te va a ayudar, es muy completo y está muy bien explicado, muy accesible la lectura, larga por ahí, pero muy accesible la lectura y muy práctica, así, tipo la actividad, punto por punto, taca, 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 Re diseño, bien, me va a venir el pelo te va a entonces. venir muy bien, te Sí, va a nosotros venir muy somos todos bien. proyectos de intervención. Yo lo escribo, lo hago, lo mando al director, el director de ahí a su vez lo lee al Ministerio de Salud de la provincia, que es el que Ajá, mira, lo lee y si está todo ok, te dan el ok y bueno, y ya, se empieza a trabajar. qué bueno, qué lindo Sí, trabajar sí. así en Pero forma sí, dinámica. tengo varios. Bueno, quería hacer uno de lo que tengo un desafío hoy, pero me va a llevar mucho tiempo y necesito eh, mucho recurso humano porque quiero hacer unos talleres para cuidadores domiciliarios del adulto mayor. Es amplio y abarca muchos profesionales de diferentes ámbitos, kinesiología, psicomotricidad, enfermería, para la Es, rotación de pacientes caras. Si bien nosotros lo sabemos eso porque somos profesionales de salud, pero es un gran desafío. No sé si lo haré este año por el tiempo, pues lleva como mínimo 8 meses de capacitación diaria de todos los días, teórico práctico. En esto bueno. ando, profe. Es recontra interesante lo que estás planteando. Después en las próximas unidades van a ver el tema de interdisciplinariedad, que está buenísimo, con los otros profes. Y te animaría a que sumes la orientación familiar, y acá la tenés a Patricia Barros, que te puede dar una mano, y si no, podés contar conmigo en lo que necesites, porque también está muy bueno, y sobre todo trabajando con adultos mayores, el involucramiento de la familia en todo lo que es el cuidado del adulto mayor porque están todos los lazos afectivos que más allá de lo profesional que requiere el autocuidado, kinesiología y todas las disciplinas que nombraste, el orientador familiar te puede dar una perspectiva vincular que por ahí es novedosa en lo que estás vos proponiendo ahora
y hemos, o yo particularmente con otras cohortes, lo he comprobado en el hogar de adultos mayores, en unas intervenciones que hicimos años anteriores, que tiene muy buen impacto cuando se involucran la familia o el entorno de referentes significativos. Está Ah, muy mira qué bueno. lindo. Tenelo en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Gracias, profe. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta referido al programa, la bibliografía o algo? Franco, Dolores, ¿cómo estás? Ivana, Carolina, Paula. ¿Alguna quiere preguntar algo más? ¿O arrancamos? ¿Arrancamos? A ver si terminamos más rápido hoy, porque el otro día el lunes no podré estar con la cámara. Ok, Joana. Bien. Entonces, hoy vamos a, porque tengo dos presentaciones, wait a minute, please. Espera un segundito. Me encantaría esta. Vamos ahí. Compartir. Hola, Rosario. Bueno, ¿ven el power? Ok. Bueno, entonces justamente hoy vamos a ver, como dijimos la vez pasada, todo lo que refiere a herramientas o instrumentos para para la identificación de problemas, para el diseño y para la evaluación de los proyectos. ¿Sí? Acá me va a ayudar Rosario, porque Rosario la tiene muy clara este tema. No sé qué grupo también te habrá tocado, pero se salvó del grupo. No, dale, el 3. Bueno, identificación del problema. Uno de los instrumentos que más nos gusta utilizar es el árbol de problemas. ¿Lo conocen? El árbol de problemas nos permite identificar un problema, porque en realidad cuando uno hace un estudio en campo, aparecen muchos problemas. Entonces, acá lo importante que es elegir lo que nosotros creemos que es prioritario, ¿sí? Y se puede armar tantos árboles de problemas como problemas que identifiquemos, ¿sí? Este árbol de problemas nos permite no tan solo identificar el problema, reconocer las causas de ese problema y qué efectos produce ese problema en territorio. ¿Sí? Entonces, fíjense acá la matriz de la derecha, tenemos en el tronco del árbol el problema que identificamos, las raíces serían las causas que nosotros creemos que generan el problema, y en la copa del árbol los efectos que causan, o sea, las consecuencias, el impacto que causa ese problema. ¿Sí? Como no veo a nadie, que alguno me diga, ay, salió Rosario, justo, mira. No, acá Eh, estoy. no, que salió Rosario Ah, en la fotito que puse. Justo incluso saliste podemos vos. pensar en el efecto superior también, que por ahí hay un Podemos efecto pensar en superior. el efecto superior, que ahora lo va a explicar bien Rosario, porque a ella le encanta este gráfico. No lo agregué porque me pareció que en un primer contacto, aproximación con este instrumento, es esto lo más sencillo, árbol, causas y efectos, pero en la Mm, bibliografía se van a encontrar con un efecto superior acá arriba. ¿Ustedes ven mi pulsor? Sí, ¿Lo que sí, yo se estoy ve. sí, marcando? sí, sí, Ah, se ve. Sí, se bueno, ve. un efecto superior. ¿Y qué sería el efecto superior, Ro? Y bueno, justamente digamos, ay, no sé cómo explicarlo, espérame un segundo, lo tengo que pensar. No, no, claro, y bueno, es que no Te hay otro agarré de sinónimo. sorpresa. No, es que, a ver, es eso, es el efecto superior, así como vos tenés desde lo positivo el bien mayor o el bien superior, que es, como te dijera, a lo que uno apunta de manera suprema, esto es desde lo negativo, eh, Exactamente. la ¿Qué quiere? conjunción de todos los efectos, ¿no? Es cierto, es así tal cual lo dice el error. Así como tenemos las causas, hay causas de la causa. Estas son las causas, las de acá abajo, de las causas. Así como tenemos efectos, cada uno de los efectos tienen
otros efectos. Y así progresivamente exponencialmente, podríamos ir abriendo nuevos efectos o nuevas causas, ¿sí? No tiene límite. No tiene límite, pero esos serían los indirectos. Los directos serían los más próximos al problema. Tanto las causas directas son las más próximas al problema y el impacto o los efectos directos son los más próximos también a nivel superior. ¿Se entendió? Bien. Tenemos el famoso FODA. El famoso FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo tenemos dividido en factores endógenos y factores exógenos. ¿Qué nos permite esta matriz? Nos permite determinar cuáles son las fortalezas o debilidades del estudio que estamos haciendo, cuáles son las oportunidades o amenazas. Las debilidades y las fortalezas tienen que ver con la implicancia que tienen los factores endógenos al proyecto. ¿Qué quiere decir? Los que surgen, los intrínsecos, los que surgen, los endógenos, son los que surgen dentro de la organización o del proyecto o de lo que fuere. Y los exógenos son aquellos que vienen de terceros, que vienen de afuera, que no son autogenerados, sino que son generados desde afuera hacia adentro de la organización o del proyecto. ¿Sí? Después lo vamos a ver específicamente en ejemplos. ¿Alguna pregunta? Conocen el FODA, ¿no? Espera que esto lo voy a poner. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, mapa de actores. Ustedes recuerden que habíamos visto, o está en la bibliografía de la unidad 1, que cuanto más actores intervengan en el diseño de la política o del proyecto, mayor es la efectividad del proyecto. ¿Por qué? Porque el mapa de actores, los actores, perdón, no el mapa de actores, los actores lo que nos va a permitir es el intercambio, es consensuar, es el debate. Entonces, cuando una política pública, vayamos al Congreso de la Nación, cuando una política pública es más efectiva o tiene mayor consenso, cuanto más actores intervienen en el diseño de la política. ¿Se entiende? Entonces, cuando interviene la sociedad civil, cuando interviene el sector privado, cuando interviene organismos del sector público en el diseño de la política o del proyecto, mayor es el consenso y mayor es la garantía que tenemos de efectividad en la implementación y ejecución de ese proyecto. Los actores pueden ser personas, sociedad civil, comerciantes, cualquier persona de la sociedad civil que quiera intervenir, u organismos públicos, sector privados, empresas, van a cumplir diferentes roles y objetivos dentro, digamos, del diseño de la política o del proyecto de acuerdo a la expertise que tenga. ¿Sí? Seguramente aquellas personas que salen de la sociedad civil, lo que van a aportar al diseño o a la implementación, al diseño del proyecto es el día a día, que muchas veces se pierde cuando ese diseño solamente le incumbe a los grandes organismos o a los, como dije el otro día, a las políticas de escritorio. ¿Se va entendiendo la diferencia y por qué estamos logrando o garantizando efectividad cuanto más actores participen? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí, Sí. sí? Porque yo pensaba, por ejemplo, cuando uno quiere mejorar algo, estoy hablando, ¿Quién habla? Perdón, que no los veo. Marta habla. Yo Marta. pensaba cuando los estudiantes van al hospital y encuentran algún problema, ¿no? Y quieren presentar este proyecto de mejora, que tiene más o menos la misma
el mismo croquis. Entonces, cuanta más personas trabajen para mejorar, por ejemplo, la identificación de los pacientes, que no en todos los hospitales existe, se llega a un mejor resultado, porque todos ponen diferentes puntos, diferentes miradas, cada uno colabora con su rol específico, ya sea, no sé, me imagino yo, enfermería, los médicos, laboratorio, y cada uno va poniendo su visión y se mejora. Me parece que esas son las funciones y los roles, ¿no? Y me imagino Exactamente, que a gran escala exactamente. debe ser. Cada uno de los actores o de los organismos, de los departamentos o de lo que fuere que trabajan en el diseño, hacen su propio aporte conforme a su expertise, se enriquece el programa y la efectividad de su implementación está más garantizada por varios motivos. No solo porque tiene una mirada más macro, más integral ese proyecto, sino que además cuentan con el consenso, y acá tiene que ver con la jerarquización del poder, cómo los actores ejercen una jerarquización de poder frente a la política. Hay algunos que van a estar en contra, y tiene que ver con la relación también, estos dos últimos cuadros del gráfico. Algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra en el momento de levantar la mano y dar su conformidad, otros se van a mantener neutros, ¿sí? A veces también algunos tienen más incidencias que otros de acuerdo a su peso específico de qué tipo de actor se trate, ¿sí? Algunos son más modificables, unos pueden decir que sí hoy, pero mañana, porque esto lleva tiempo, no es que todo se ejecuta y todo se resuelve en un día. Pero esto de la rosca, ¿no? De poder negociar y de poder decir, bueno, vamos por esto, bueno, pero esto no estoy muy de acuerdo, pero si vos me das esto, negocio y te doy lo otro. Entonces, cuanto más consensuado esté el diseño de la política, mayor efectividad se va a lograr. Esperen que admito a alguien. ¿Se va entendiendo cómo juega este juego dialéctico de los actores en el diseño de la política? ¿Querés aportar algo, Paula, vos, de acuerdo a tu experiencia con respecto a esto? No, sí que es fundamental y en el ejercicio que vos nos dabas también es muy interesante cómo incorporar la voz de los niños, niñas y adolescentes en este mapa de actores, ¿no? Exactamente, Justamente y poder que no sea una escucha pasiva o para que sea simulada, sino que realmente el diseño, me pareció muy piola el ejercicio que pusiste, porque involucra e gracias. implica jerarquizar también su rol, ¿no? No solamente Totalmente, a nivel participativo. Y tal totalmente. cual, las leyes que mejor se debaten, o por lo menos las reformas legislativas que nosotras siempre impulsamos, trajimos a todas las partes interesadas, los que estaban a favor, en contra, neutros, porque cuanto más vueltas y debates y roces hay, Por digamos, supuesto. más factibilidad de implementación y de efectividad, ¿no? Totalmente. Y por eso también particularmente me parece muy importante, como recién decía Paula, que lo quiero enfatizar, es no solamente traer a los que me van a dar la palmadita para decir que sí, sino también confrontar posiciones, porque en ese diálogo de confrontación también se pueden rescatar muchas posibilidades que no fueron tenidas en cuenta en un momento inicial. Es Sí, muy que generalmente, importante. generalmente nosotros lo que decimos es básicamente identifiquemos quién va a estar en contra de que esto sea posible. Y ese es el Exactamente. primero que va a estar, tiene que estar sentado en la mesa, porque Totalmente, tenemos que, no para convencerlo, sino para comprender los obstáculos que a veces quizás nosotros no estamos contemplando, ¿no? exactamente. Después vamos a ver en la teoría del cambio los supuestos y los sesgos, que es lo que se está refiriendo ahora Paula. Porque si nosotros vamos con una mirada compasiva y con una mirada considerada de lo que queremos imponer, perdemos de vista realmente qué cosas obstaculizarían la implementación del programa o qué cosas obstaculizarían los resultados y el impacto del programa, convencidos de que lo que nosotros proponemos es lo correcto. Entonces, esta mirada, este juego dialéctico entre diferentes posiciones, enriquece aún más la propuesta. ¿Querés decir algo, Rosario, de acuerdo a tu experiencia en el Congreso?
No, la verdad que en realidad no tengo nada más que agregar que lo que viene diciendo Paula y coincido en que los primeros que tienen que estar sentados a la mesa, son ellos en quienes van a ser los principales, quienes van a estar enemistados con la propuesta que vayamos a llevar, ¿no? Sí, sí, no, no, nada. No solamente con los que se van a oponer, no solamente con los que están a favor, sino también cumplen un rol importantísimo los que tienen un rol neutro, que no saben si la política es buena o mala. Hay que tratar de convencer ambas posiciones, los que están a favor y los que están en contra, convencer a los neutros de su posición. No, incluso Entonces, aquellos que, sumar más miradas, sí, Ro. no, incluso aquellos que tienen oposición sobre un tema, es decir, escuchar para ver también qué pueden aportar. Digo, no solo convencer, sino digo Total, que por ahí, digamos, esa oposición tiene un fundamento que es válido y que por ahí contempla una nueva mirada ante un tema, ¿no? totalmente. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Podés? ¿Quién es? O sea que cuando uno arma un mapa de actores, siempre lo pensás en este sentido. O sea, los actores que te imaginás, con roles y objetivos, con una relación, tal vez no lo tenés definido qué actores, pero no tenés definidos los roles y los objetivos antes de empezar a armar el mapa. No, a ver, acá lo interesante es tener la mente abierta, ser lo suficientemente open mind como para convocar a todos los actores sociales y políticos que quieran participar en el diseño de una política, habiendo sido identificado una problemática, un problema social. ¿Sí? Después, cada uno desde su expertise ocupará diferentes roles y funciones. Y dependiendo de quién se trate, se jerarquizará o no el poder que tenga. ¿Se entiende? Pero en Ujú. la mesa en la mesa hay que convocar a todos. E incluso, que bueno, acá abrió una puerta Paula con respecto a la actividad, a los niños o a los adolescentes que son los que están padeciendo esta problemática. De acuerdo, estamos hablando de la nota periodística que subí, ¿no? ¿Pero se entiende? Entonces también hay que escucharlos. También hay que escucharlos y hay instrumentos también para escucharlos. Y después los van a ver, inclusive no sé si estaban todos, que en el PowerPoint puse cuáles son la bibliografía que utilicé, porque yo no la puedo subir toda entera, lo repito para quienes no estaban, no la puedo subir toda entera por una cuestión legal, pero sí puse el nombre de los dos libros para que ustedes lo puedan bajar en internet porque es accesible. ¿Eh? Cualquiera puede acceder. Y me parece sumamente interesante que quienes están en este tema o que les interese intrometerse en este tema, pueda leerla para porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que uno cuando ve televisión o ve algún problema o hablan de políticas públicas, no es de tan fácil resolución. No es de tan fácil resolución. Porque un problema es multidimensional, como vimos el otro día, e involucra a un montón de sectores. Y no solamente los sectores directos al problema, sino que también podemos involucrar a otros sectores en esta mesa que estaba recién Paula hablando, para que también puedan de su expertise, de su propio expertise, hacer un aporte a la política. Porque es muy difícil diseñar políticas públicas. Es muy difícil. Porque cuando uno se enfoca en arreglar un problema, se desarregla otro. Y por lo general, el área de economía es la que siempre neutraliza cualquier proyecto por falta de recursos. Pero también economía debería, y de hecho lo hará, supongo que lo harán, ver qué impacta más. Si las consecuencias de la no política o la implementación de la política. ¿Dónde está el costo más alto? ¿Se entiende
lo que quiero expresar? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cuántos? Sí, Paula. no, que también en el mapa de actores nosotros también lo que tenemos es a quién responden esos actores. Entonces, quizás, por ejemplo, mi actor directo del Ejecutivo puede ser el Ministerio de Educación, pero yo sé que el Ministerio de Educación, si yo no involucro a Jefatura de Gabinete de Ministros, lo que haga el ministerio va a tener muy poca incidencia. Entonces tengo que ir hasta arriba y ir buscando la validación lo más alto en la cadena de las Exactamente. relaciones de poder de cada uno de los actores. O sea, no solamente la mesa transversal, sino en la jerarquía de La cada uno. jerarquización del poder, claro, exactamente. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, sigamos. Esperen un minuto que la saco a ustedes, pues si no, no puedo. Bien, por ya lo vimos. A ver, disculpen un segundo, porque se quedó. Un momento, chicos. A ver, esperen un segundito. Vamos a dejar de compartir. Ahí está, mapa de actores. Bueno, herramientas en la fase de diseño entonces. Estaba en ese momento mirando la Fórmula 1, por eso se me puse a Colapinto. Largamos. ¿Recuerdan que la vez pasada hablamos de los objetivos y que el objetivo general estaba directamente relacionado con las metas y los objetivos específicos con los objetivos? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que los objetivos específicos tienen que responder al objetivo general. Si los objetivos específicos no responden al objetivo general, no logra ser efectiva el proyecto. Entonces, el objetivo específico responde al objetivo general y las estrategias o las actividades responden al objetivo específico. El árbol de objetivos. Recuerden que nosotros hemos visto el árbol del problema, ¿sí? ¿Y qué es el árbol de los objetivos? Son aquellos medios o fines que responden directamente al árbol de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Identificamos un problema central que está directamente linkeado al objetivo general del programa. Las causas directas, ¿se acuerda que habíamos visto 2 niveles de causas y 2 niveles de efectos? Bueno, las causas directas tienen que ver con los medios directos y los efectos directos tienen que ver con los fines directos, que está en relación con lo que hablaba Rosario de los fines superiores. ¿Sí? Después lo vamos a ver en ejemplo y les va a resultar más fácil visualizarlos. Pero a cada árbol de problemas le corresponde un árbol de objetivos. Todo lo negativo, causas y efectos del problema, se transforma en acciones positivas para lograr el objetivo general del programa. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien. Teoría del cambio. Amé. Teoría del cambio, amé, porque nos da la posibilidad de tener en una sola matriz todo el proyecto completo. ¿Sí? Entonces, este me parece que es una de de las grandes matrices junto al árbol de problemas. Bien, entonces, ¿qué nos permite la teoría del cambio? Nos permite no solamente ver toda la parte de diseño por etapas, qué es lo que tenemos que hacer, sino también cómo monitorear y evaluar el programa. ¿Sí? A simple vista tenemos absolutamente todas las etapas del proceso. Lo que son los insumos, materiales e inmateriales, lo que son los procesos
¿Qué piensan que son los procesos? Que creo que lo vimos en la unidad anterior. Los procesos tienen que ver con la operacionalización de los insumos. ¿Son Es las poner- actividades o no? Exactamente. Claro, Es o las poner acciones para las acciones exact- para transformarlos en exactamente. Ustedes fíjense, sigan las flechas de la parte superior y de la inferior. Se van concadenando cada una de las etapas. Tenemos los insumos, materiales e inmateriales, los recursos humanos, tenemos el factor tiempo, la parte económica, financiera, los inmuebles, todo lo que necesitamos para operacionalizar el proyecto. Los procesos es cómo, qué es, cuáles son las acciones que queremos operacionalizar esos insumos. ¿Sí? El producto es el producto final de lo que vamos a nosotros conseguir con esa conjugación, con ese amalgamiento de los insumos y de los procesos. Y tiene que ver con el control Ah, interno. ¿Qué quiero decir con el control interno? Que tanto los insumos, los procesos y los productos depende de la organización. Cuando digo de la organización, quiero decir de los ejecutores, de los decisores del proyecto. ¿Se entiende? Entonces acá podemos mover las fichas. ¿Qué necesitamos de insumos? Sacar y poner. ¿Cuáles son los procesos que queremos? ¿Cómo personalizamos estos insumos? Acá también podemos meter nosotros mano en el diseño. ¿Y cuál es el producto que queremos terminado? ¿Sí? Cuando nosotros obtenemos el producto terminado, o sea que sería la tercera etapa, ¿sí? Y lo ponemos en el territorio, fíjense que acá tenemos un cuadrado con el control interno y un cuadrado con la zona de influencia. En el medio de ambos cuadros tenemos la intervención. ¿Qué es la intervención? La implementación del proyecto. ¿Qué vamos a obtener? Un resultado. ¿Qué es ese resultado? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la línea de base, la foto que tenemos hoy, las acciones con las cuales vamos a intervenir y cuál es la situación deseada? ¿Se acuerdan ese cuadro que lo vimos en la semana anterior? Sí. Fíjense después en el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, con la intervención logramos la situación deseada. Hasta el producto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no soy clara, por favor díganme, ¿eh? Serían, perdón, Carolina, serían los cambios directos, Exactamente. Los cambios directos y el impacto los de tiene que largo ver con plazo. lo que decía Rosario, tiene que ver con el fin mayor, con el fin superior, cómo encadena el resultado que buscamos a corto plazo, tiene un impacto a mediano y largo plazo. ¿Alguna duda? ¿No fui lo suficientemente clara? Me lo dicen y tratamos de buscarlo otra forma para explicar. Entonces, perdón, acá yo tenemos el pienso, proceso. por ahí sí, por ahí suma, porque para Dale, mí el suma. producto es, em, el producto viene a ser como el resultado que es directo o inmediato de las actividades. Y después la El- medición a corto plazo es el resultado y la medición por ahí en escala es el impacto, es el ¿no? impacto. El producto es la estrategia. Una vez puesta la estrategia en territorio, vamos a obtener un resultado. Una Por ejemplo, modificación la, yo ¿Qué? pensaría que, no, yo pensaría que, por ejemplo, si la actividad es una acción para la prevención de la violencia, por decirte, perdón, la actividad no, si el proceso por ejemplo, una actividad, porque va a un taller, el producto va a ser los talleres dictados, por ejemplo, y después uno mide, ¿no? En corto plazo, cómo es el El resultado producto de va a eso. ser el taller. Voy a implementar el taller donde está la intervención y
Supóngase en el colegio este que estamos hablando de la noticia, ¿no? De la nota periodística. Mm. El resultado va a ser la modificación de comportamientos o conductas dentro del colegio, ¿sí? Si este taller en este colegio se replica a otros colegios, el impacto va a ser aún mayor. Entonces, donde se implementen este producto, va... Ay, espera un segundo, me fui para otro lado. Pero Donde se... ahí, perdón, ¿el taller no sería el proceso? ¿No sería la actividad? Para mí también el taller es el proceso y el producto es el taller dictado, digamos, Por ¿no? eso, por eso. Claro, el taller en sí mismo es la actividad, es el Es proceso. el No proceso, pero el exacto, producto, ay, otra vez, es ¿qué es el lo taller, es el taller dictado, Por eso, pero ahí es donde intervenís, cuando dictás el taller. Entonces total. causa una modificación en el comportamiento, en la conducta o en el problema en territorio, cuando vos lo implementás. ¿No se entiende? Eso Por ahí sería con el ejemplo dado que está... entonces. Esperen, ahora vamos a ver cada una de estas etapas con ejemplos. Por ahí se entiende mejor y yo no lo estaría explicando lo suficientemente claro como para que lo entiendan. Ahora lo vamos a ver. Pero es importante también tener en cuenta qué son los supuestos y los sesgos. Los supuestos son las creencias que nosotros creemos que van a promover en forma favorable la efectividad del programa. Y los sesgos van a ser aquellas cosas que nos van a jugar en contra. Aquellos factores, no cosas, aquellos factores que nos van a jugar en contra para lograr esa efectividad. Ahora lo vamos a ver en la práctica. ¿Me permiten esperar? Cualquier cosa volvemos a esta filmina, ¿sí? Entonces, tenemos la teoría del cambio, los insumos, los procesos, los productos, los resultados y los efectos. Los insumos son los recursos, los procesos son las actividades que tienen que ver con la gestión, los productos tienen que ver con los componentes de de esas actividades, que tienen que ver con el producto final. El resultado tiene que ver con el propósito, es la solución del problema, es lo que yo les decía recién, es la modificación de los comportamientos o de la solución del problema que fue identificado. Y los efectos tienen que ver con el fin superior del cual hablaba Rosario, que tiene que ver con el impacto a mediano y largo plazo. Vamos a seguir aclarando sobre este tema. Tenemos más filminas. Bueno, esto lo vamos a ver después. Por ejemplo, acá les voy a mostrar mi tesis de la maestría, cómo la trabajé para que, a ver si se entiende mejor. El caso era desarrollar un programa de fortalecimiento familiar para las familias vulnerables que concurren a los comedores comunitarios del Partido de Pilar a través de una alianza estratégica público-privada. De hecho, esta política la están implementando en este momento. Acá tenemos el árbol de problemas. ¿Qué fue lo que identificamos? Que la familia estaba totalmente debilitada, las familias del partido. Por debajo de las familias debilitadas, las causas: déficit del capital familiar, podría ser un contexto social vulnerable. Esperen que lo saco así lo veo mejor y leo. Ausencias de políticas familiares y una ceguera política sobre la problemática identificada. La problemática identificada era una familia totalmente desmembrada. Al déficit del capital familiar le encontramos otras causas subyacentes: la desestructuración familiar, roles y límites confusos, déficit en el ejercicio de funciones parentales, déficit en la comunicación y la falta de sentido de pertenencia. Al contexto vulnerable, desempleo y amenazas sociales, a las ausencias de políticas familiares, falta de prioridad en agenda política, y a la ceguera política, intereses particulares partidarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de esta familia debilitada? Conductas psicosociales disruptivas. Ay, perdón. Déficit de capital. Por favor. Perdón. Déficit de capital social.
falta de proyecto de vida, deshumanización de los vínculos. Ustedes fíjense cómo se va tejiendo una red entre las causas y los efectos y se van retroalimentando. ¿Está claro este árbol de problemas? ¿Se entiende cómo se trabaja? Sí, sí. Susana, te hago una consulta. Sí, Perdón, no puedo prender quién la cámara. habla? Perdón porque no Cristina, veo. Sí, Cristina. decime. Vos cuando empezás haciendo este árbol del problema, lo esquematizás de esta manera, así empezás armando algo, Sí. o lo has hecho con los fines de mostrarnos a nosotros nada más. No, 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 vos lo hago de empezás esa a hacer. manera. Ah, bien, Lo hago de esa bien, bien. manera. Y después, como creo que era Paula quien lo decía, después, una vez que uno adquiere la habilidad, ya mentalmente te armas el árbol de problemas y vas trazando en tu mapa mental estas conexiones. Y después las pones en un papel. Te sale automáticamente. Cuando uno empieza a tener un pensamiento estratégico, automáticamente, cuando uno tiene que identificar un problema, empezás a buscar las causas, cuáles son los efectos, cómo se entrelazan las causas con los efectos, con las causas subyacentes y los efectos superiores. Automáticamente lo vas pensando mentalmente. Y después, obviamente, por una cuestión de organización, ahora te doy la palabra, Pato, por una cuestión de organización, lo plasmas en un papel. Y ahí, junto con el equipo interdisciplinario que estás trabajando, se va armando una brainstorming y tirando ideas. Perfecto, gracias, Susana. No, al contrario, sí, Pato. Ahí voy. ¿Por qué dejás solo crisis moral y no juntás falta de proyecto de vida con vulnerabilidad de derechos y no juntás familia debilitada con vulnerabilidad de derechos? Por Porque ejemplo, está todo entrelazado, en algún punto todo se conecta. porque yo vulnerabilidad de derechos no lo veo como si fuera un efecto directo acá en el cuadro, ¿no? Tampoco lo veo los de derecho, ¿dónde está? Ah, Vulnerabilidad de acá, derechos, ausencia de políticas familiares. ¿Cuál es el efecto de la falta de bueno, pero políticas familiares? La vulnerabilidad de derechos. me parece que uno, o sea que quizá la vulnerabilidad de derechos, yo hasta lo pondría abajo, eso es lo que te quiero decir. ¿Como una causa? Claro, porque en realidad la familia está debilitada. ¿Por qué? Porque tiene derechos educativos vulnerados, derechos económicos vulnerados, derechos de salud vulnerados, laborales vulnerados. Si tenés cómo justificarlo, sí, yo Pensando en su en voz momento alta, lo igual, tengo ¿eh? por escrito. Yo en su momento me pareció, o lo interpreté de esa manera, que Pensando en voz alta, ¿eh? No. no, no, está bien, Pato, me parece buenísimo lo que estás planteando. Yo entiendo que la falta de políticas familiares, las cosas que no están escritas y que no están, digamos, reglamentadas, hacen que las personas estén más sujetas o estén más expuestas a que se le vulneren los derechos. Eso depende de cómo lo vas justificando, ¿entendés? Vos lo Creo que podrías lo que está poner diciendo, que, lo entiendo. perdón, Susana, que te interrumpa. Creo que lo que está diciendo Patricia, de alguna manera está considerado cuando pones abajo contexto social vulnerable, Sí. que de alguna manera eso Pero hace para referencia. mí, el contexto social vulnerable, yo particularmente lo interpreté con el desempleo y las amenazas sociales, por ejemplo. Ah, A ver, esto, quiero que se entienda algo. Todo proyecto, la importancia de todo el proyecto, amén de todas estas matrices que nos ayuda a poner en papel y a poner visualmente cuáles son los problemas, la clave está en la justificación. ¿Cómo justifico yo lo que entiendo que es un problema y cuáles son las causas de los problemas y cuál es el impacto de ese problema? Si yo lo puedo justificar de la manera más apropiada y adecuada, seguramente voy a convencer al que tengo enfrente. Perdón, Carolina. Y a su vez no puede ser que todo esto pueda variar las causas y los efectos de acuerdo al grupo poblacional donde lo Pero estés que esto no es trabajando. estático. Claro. Esto no es estático.
Esto es justamente, vive en una dinámica permanente. Yo estoy hablando de lo que yo observé en el partido de Pilar. Mi experiencia en territorio, que fue lo que yo vi, y lo plasmé en un papel. Hoy, esto hace de 4 años atrás. Seguramente, si hago la misma revisión territorial, seguramente puedo llegar a encontrar algún tipo de modificación respecto a esta matriz. ¿Se entiende? Nada es estático. Yo tuve una foto de acuerdo a, a una investigación que hicimos y de acuerdo a una mirada sobre una problemática. Les reitero, esta política pública está implementada desde hace 3 años en el municipio. Si yo salgo a revisar, a monitorear los resultados y el impacto que tuvo en política, seguramente esto ya no me sirve. O por lo menos debería no servir. Y eso es lo que me permite el monitoreo, es revisar las 3 etapas, el diseño, la implementación y la ejecución de los programas e ir modificándolo de acuerdo a la demanda social. Nada es estático. Esto por ahí, estas matrices que yo armé para la política, para el trabajo de la tesis, si lo quiero implementar en el partido del Almirante Brown, por ahí no sirve. Esperen que los quiero ver y no los veo ninguno y me pone nerviosa hablarle a una... Ahí está. ¿Se entiende? Mucho silencio. Me gustaría escucharlos. Hola, Susana, Creo que Victoria. Sí, Ah, perdón. Victoria. Sí, no, a raíz de esto que vos decís de que el programa es esta foto, como me imagino como el contador a fin de año que hace la foto del patrimonio y a partir de ahí desarrolla por el término de un año todo ese proyecto y ese programa. Pero en este caso que lo están usando hace 3 años, quizás hay que ver si se evaluó, si se No lo monitoreó sé. correctamente. No O lo sea, sé. ahí creo que ahí está lo que planteábamos la clase pasada. Les sirvió en un momento, no quieren volver a invertir en hacer toda la evaluación de cómo se está implementando y después termina siendo un programa obsoleto y dicen no sirve. Y no No es que no sirve. sirve, ¿Pero sino por que qué la... no sirve? Porque no se monitorea el dinamismo que esto produce. No eh, entiendo nada de contabilidad, pero agarrando el ejemplo que vos pusiste, ¿sí? Hoy el contador agarra digamos, el balance de hoy, de el este balance. año, de acuerdo a ese balance, implementa nuevas estrategias, pero el año que viene, cuando hace el balance, va a tener que implementar otras, porque seguramente las estrategias que implementó el año anterior modificó el estado contable de esa empresa. Entonces, de eso hablo del dinamismo y del permanente movimiento. Dios quiera que si yo hago el mismo trabajo en territorio que hace 5 años atrás, habiéndome enterado que se implementó la política, no, este cuadro no me sirva. No lo Sí, sé. sí, Sé que se implementó, no sé cuáles fueron los resultados, pero seguramente esto se tiene que modificar. Si realmente fue efectiva, el problema tendría que ser otro, las causas de ese problema deberían ser otros y los efectos de ese problema deberían ser otros. Porque si seguimos con con el mismo problema identificado, con las mismas causas y con el mismo impacto, quiere decir que la política no sirvió. ¿Se entiende? Paula, sí. ¿querías decir algo? Que te vimos moviendo manos. Ah, ok. ¿Está medianamente claro cómo funciona? No veo muchas caras que me digan que sí o que no. A ver. Entiendo cómo funciona Sí, y sí, también sí. entiendo lo subjetivo que es Es muy subjetivo también. eh, A de ver, identificar. convengamos, a Claro. ver, Pato, convengamos que para llegar a esta matriz, ¿sí? Hubo un recorrido en territorio donde se hicieron entrevistas, donde se vieron lugares, se hicieron mediciones de
gente en los comedores, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos estaban escolarizados, cuántos no, cuántos tenían padre, cuántos no tenían padre, si la figura paterna existe. Entonces, después de todo ese análisis que se hizo en el territorio, Susana Stock concluyó esto. Y traté de justificar cada una de las matrices que fui presentando en la tesis. Y traté de diseñar una política que diera respuesta a esta problemática que vi con toda la información que recolecté. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Por eso digo que la justificación es muy importante. Y para justificar necesitamos datos duros. Y ese es el trabajo que se hace en territorio. Los datos duros, cuando son investigaciones quanti, o los datos, digamos, las entrevistas de profundidad con referentes significativos, si queremos hacer una quali o una mixta. Que eso seguramente lo deben haber visto en metodología. ¿De qué te reís, Pato? Te tengo a vos justo acá. Que no lo vimos. Bueno, no sé, no me quiero meter en camisa de once varas. Sigo. El FODA. Acá hice un FODA respecto a cómo entendía yo, con qué recursos, con qué fortalezas la política tiene para ofrecer y cuáles son las amenazas y las debilidades que tiene y las oportunidades que tiene esa política. Por ejemplo, esto fue en pandemia. Entonces, las fortalezas de la política era una oferta de actividades, el conocimiento de campo, el expertise en el management, la adecuación a otros contextos sociales, la autosustentabilidad y capacidad de mejora y crecimiento. ¿Qué oportunidad? La pandemia. La pandemia fue un contexto lamentable, triste, angustiante, pero que permitió abrir muchas puertas para poder solidarizarse con las personas más vulnerables. La infraestructura municipal, los recursos territoriales, la proximidad con la comunidad, la obtención del presupuesto y el potencial de redes en territorios. ¿Qué debilidades cuenta esta política que presenté? La capacidad de atención por sobredemanda. Entendí que la demanda social superaba las posibilidades de, ¿cómo se dice?, de la política. El compromiso de los actores y la necesidad de logros de metas. ¿Qué amenazas? La obtención de financiamiento, la resistencia familiar multicausal. Este punto es recontra importante. ¿Por qué? Porque hay muchas, esperen que los voy a ver, los quiero ver de nuevo, no sé dónde están, los perdí. Bueno. Muchas familias no quieren salir del statu quo en la que se encuentran, aunque algunos puedan pensar lo contrario. El contexto de pandemia es una oportunidad y una amenaza a la vez. Puede ser dual. Los factores exógenos pueden ser duales. Fíjense que acá, que también hablamos de obtención de presupuesto y obtención de financiamiento como amenaza y como oportunidad. Los conflictos de intereses territoriales, el clientelismo y la voluntad política. Acá tenemos el mapa de actores. Ay, ahora apareciste de nuevo, Pato, qué suerte. Por lo menos me miro a alguien. Los actores, el gobierno municipal, el Consejo Deliberante, el Poder Judicial, el sector privado, las escuelas públicas, el tercer sector, los bancos, la comunidad, el equipo de profesional interdisciplinario, las universidades e instituciones religiosas, los promotores de salud, referentes territoriales, operadores de la calle y medios radiales. Todos estos actores fueron convocados para el diseño de la política pública. Y acá están los intereses e incentivos de cada uno de estos actores, qué incidencia tenían en la aprobación o no aprobación del proyecto y cuál era la influencia de poder. De acuerdo a esta mesa convocante de todos los actores.
de la deliberación y del intercambio dialogal con estos actores. ¿Sí? Bueno, otra vez desapareciste vos. Espera un minuto, me tengo que sacar todo esto. Si no, no puedo. Otra vez me pasó lo mismo. Vamos a Susana, ver. ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Este mapa de actores o estos actores que vos mostrás acá, Sí. ¿vos los buscás o son todos los que se sientan en esa mesa que hablaste al principio? ¿Son todos los que vos convocás para mejorar? Soy yo los que los convoco. Ah, perfecto. Eso, Digamos, son el equipo de trabajo, convoca a todos estos actores para que participen en el diseño del programa. y ellos podrían, alguno, por ejemplo, no sé, alguna escuela pública, no sé, estoy mirando acá lo que dicen, o, o los bancos, ¿podrían decir que no están interesados? ¿Podrían negarse? Podrían negarse, podrían votar en contra. A ver, esto tiene que ver con la incidencia. Esto no significa que esto se pueda poner o no en práctica, en territorio. ¿Se entiende? Lo que queremos hacer, ¿cuál es el objetivo de convocar a los actores? Como lo dije anteriormente, es que participen para que se sientan involucrados y comprometidos a que los bancos, por ejemplo, nos den los préstamos que nosotros necesitamos. Ahora sí, está, está, ¿Se está. entiende? Sí, sí, sí. Las Sí, escuelas públicas y como los promotores de salud, que son los que caminan la calle, o los referentes territoriales, son los que la voz viva del problema. Son los que realmente conocen al vecino y cuáles son los problemas del vecino. Con lo cual, su voz es importante. ¿Se entiende? sí, 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 ahora lo entiendo, sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, ¿por qué, ustedes me dirán, entonces, por qué la incidencia o la influencia del poder de los promotores, si me está diciendo que es importante, es media? Porque es reemplazable. A los bancos no los puedo reemplazar. Por eso salta. Yo no le puedo pedir plata al equipo profesional interdisciplinario. Necesito que los bancos compren el proyecto. ¿Se entiende, Alba? Profe, nosotros, bueno, yo soy profesional de salud, bueno, como ya hace un ratito estaba comentando, nosotros el Ministerio de Salud no nos da, no nos financia, no nos da efectivo. Nosotros tenemos que buscar la manera de conseguir a través de donaciones o pedirle a alguna cooperativa algo, que ahora yo necesito banda elástica porque quiero trabajar todo lo que es la flexibilización con los brazos, columna, hombro, y estoy haciendo una nota para conseguir que me donen. Seguramente vas a conseguir alguna donación del sector privado. Exactamente, conseguimos así los recursos, porque no es que Claro. el Ministerio de Salud te aprueba el proyecto, pero con el efectivo te puedo pagar en sueldo, sí, que no paga unas horas extra de más, que lo arreglas así con el tema de sueldo nuestro, en algunos casos estamos pasados de rosca porque ya trabajamos todo el día y tenemos que trabajar aparte, afuera, que eso ellos lo ven como te sumo unos pesitos más, pero no, no te financian nada, es muy escasez, tenés que conseguir, cuando vos implementás el proyecto japonés, escribís que vas a solicitar o te va a colaborar tal institución, supongamos la parte de deporte de la municipalidad, bueno, me va a otorgar los conos y algunas cosas que yo necesite, colchoneta y cosas así. Pero la mayoría de los proyectos, la financiación hay que rebuscarse, está difícil. Totalmente. Coincido plenamente. Por eso al principio de esta clase comenté lo difícil que es diseñar e implementar una política pública. Porque todos se sienten afectados y no todos se sienten con la responsabilidad o el compromiso de aportar. Entonces, cuanto mayor consenso tengamos, mayor es el logro de la efectividad, lo cual difícilmente llegue. Ahí Paula me puede ayudar más, pero a veces ni siquiera roza el 50% de efectividad. ¿Cuál es tu experiencia, Paula? No, acorde, totalmente. No es que estamos pensando en una efectividad del 100%. Estamos hablando de una efectividad del 50%,
con todos Viento a los favor, sí. vientos a favor, ¿se entiende? Es muy complejo el tema, es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema, es muy complejo el diseño, es muy complejo los acuerdos, el consenso, lograr el consenso, lograr los acuerdos, el compromiso. La gente se cansa. Cuando la gente no tiene un rédito de esa política, a la larga, a corto, mediano plazo, ni siquiera a la larga, a corto y mediano plazo, los compromisos se diluyen. ¿Es así, Paula? Sí, y de hecho tenés que pensar bien cuándo es el momento estratégico de plantearla, ver cuándo te cambia el recambio electoral o cuándo es las elecciones de medio término para ver cómo la política te va a influenciar también y cómo mitigas esos riesgos. Por eso vos recién ponías los bancos y tienen un poder absoluto porque sin el que financie el proyecto, no tengo forma de mitigar esos riesgos que me van a implicar quizás otros actores, ¿no? Hay que Exactamente. jugar y equilibrar todos estos tantos. Todos, absolutamente. Y después, aparte, esta cosa de tratar de que nadie se sienta afectado, ni que nadie se sienta Sí, con el ego ninguneado, ni que pisado alguien... o con el logo un Exactamente. cachito más chiquito que el anterior, porque Que si no, es pecado mortal. exactamente, exactamente. Decime, Paula, para que nos cuentes a todos, incluso a mí, obviamente, ¿cuál es tu mayor sesgo? ¿O cuál es tu mayor problema para efectivizar una política? ¿En qué actor lo encontrás o en qué situación lo encontrás? El mayor sesgo tiene que ver generalmente en tratar de que el Ejecutivo pueda dimensionar el rédito que le va en cuánto lo va a beneficiar una política de niñez. Y eso que la niñez de todas las poblaciones vulnerables es la que mayor rédito da. Claro, pero el tema de la violencia contra niños es, tenés que convencerlos de que al abrir el tema nos están pegando el tiro en el pie, Ah, ok. porque es una temática que en la medida que está silenciada y que aparece algún que otro emergente en una noticia, está como aislada y no se hace masa crítica. Entonces el problema es que cuando vos levantás y decís, bueno, tengo una política de violencia contra niños, niñas y adolescentes, generalmente se te colapsa en 2 minutos el recurso que anuncias y empieza el reclamo social. ¿Por qué? Porque justamente es una problemática muy invisibilizada. Entonces vos tenés que mostrarles cómo podés visibilizar el tema sin pegarse un tiro en el pie, como dicen ellos, ¿viste? Ver el Sí, sí, rédito sí. político, pero hacerlo en modo de que sea un piloto escalable para que no haya una sensación de frustración y de colapso del propio sistema que quiere dar una respuesta. Entonces, poder generar ese incentivo de decir, bueno, vamos por este piloto, fase 1. Ahora, como fue tan exitoso, vamos a empezar la escala a la fase 2 y ir escalando esos incentivos y que la población también en el proceso no se sienta frustrada por la falta de respuesta. No sé si Mm. soy muy claro o no. Sí, para mí, si alguno quiere preguntar algo, nadie. Bueno, gracias, Paula. Bueno, ¿cómo plantear los objetivos? Acuérdense que el objetivo general, que es el macro, es uno solo y los objetivos específicos tienen que responder a ese objetivo general. El objetivo general es fortalecer a la familia en situación de vulnerabilidad y riesgo social para el desarrollo de sus miembros como aporte al capital social. Los objetivos específicos que tienen que a su vez ser cumplimentados a través de las acciones o estrategias que vayamos a implementar, desarrollar el capital familiar para lograr su bienestar integral, promover sus capacidades y competencias para lograr sus funciones estratégicas sociales, brindar los recursos técnicos y de formación para adquirir las habilidades que les permita desplegar sus potencialidades en diferentes ámbitos, familiar, escolar, laboral, comunitario y social, y generar conductas psicosociales sanas que favorezcan la construcción de lazos comunitarios solidarios.
Entonces pasamos ¿se acuerdan? Árbol de problemas, árbol de objetivos. Las causas se convierten en medios y los efectos se convierten en fines. En el árbol de problemas, como causas teníamos el déficit de capital familiar, que como medio, como árbol objetivo, positivizar las causas negativas en algo positivo, viable, factible, promoción del capital familiar, contexto social vulnerable, desarrollo humano, ausencias de políticas públicas, implementación de políticas familiares integrales, ceguera política, lograr la voluntad política. Los efectos: déficit en el capital social, conductas psicosociales disruptivas, deshumanización de los vínculos, vulnerabilidad de los derechos y crisis moral, que se convierten como fines en capital social fortalecido, desarrollo humano, justicia y paz y cohesión social. Acá fíjense, Consulta, ¿sí? ¿puedo? Obvio. Eh, ¿cómo, cómo relacionar el árbol de objetivos con los objetivos? ¿Cómo O relacionar sea, el árbol de objetivo con los objetivos? los objetivos específicos Sí. están Lo vas a incluidos en el lograr a árbol de través a objetivos. través de las estrategias que vayas a Mm, implementar. No recuerdo ahora los objetivos, los objetivos específicos de tu programa, Sí, pero ¿son similares al árbol de objetivos? Por sí. ejemplo, desarrollar el familiar. Están todos alineados. Ok, Están todos alineados. Ahora lo vamos a ver mejor en la teoría del cambio. Al ver, vamos a tener una mirada un poco más amplia. gracias. Acá está. Insumos. ¿Se acuerdan? Los insumos son los recursos. Familias, sector privado, bancos, sector público, universidad, instituciones religiosas, medios. Acá es la mesa de convocatoria para tener la mayor cantidad de actores intervinientes para lograr la efectividad del programa, ¿sí? El presupuesto, los bienes materiales, las transferencias monetarias condicionadas y el equipo profesional interdisciplinario. Los procesos, recuerden que era promover una alianza estratégica público-privado y del tercer sector. Entonces, la conformación de la mesa coordinadora, la firma de convenios de colaboración y reciprocidad, la capacitación a referentes comunitarios, la convocatoria de inscripciones, la capacitación a auxiliares, la designación de equipos profesionales, la definición de contenidos del programa, manual de procedimientos, la notificación a los comedores comunitarios, la búsqueda de líneas de financiamiento y la comunicación estratégica. Todos estos procesos, junto con todos estos insumos, relacionándolos, linkeándolos, articulándolos, me va a dar un producto, que es la implementación del programa de fortalecimiento familiar, que tiene que, las estrategias son las consultas en orientación familiar. Ustedes entiendan que yo lo estaba la perspectiva que yo le di a mi política pública tiene que ver con la profesión mía, que es la de orientadora familiar o como licenciada en ciencias para familia, desde una perspectiva familiar, ¿sí? Acá en producto se podía haber dado un montón de Somos otras. colegas, profe. ¿Qué? Somos colegas. Yo también soy licenciada en Ciencias para la Familia. ¿Quién sos? Alba. ¡Ay, Alba, no sabía! No, yo tampoco, me acabo de enterar. Mira vos. Bueno, bienvenida al club. Escúchame. Entonces, Bien. estos productos, de acuerdo a la perspectiva que se le quiera dar, ¿sí? Pueden ser otras estrategias y otras acciones. ¿Se entiende? Consultas en orientación familiar, taller de habilidades blandas, apoyo escolar y taller de juegos, cursos de oficio, taller de alfabetización para adultos, atención primaria interdisciplinaria. Con esta implementación de este programa, ¿qué buscamos? Una mayor cohesión familiar, alumnos con mejor rendimiento escolar y presentismo, clima, un mejor clima áulico, más adultos alfabetizados, mejor índice de empleabilidad y mejor salud integral familiar.
Con estos resultados, teniendo mayor cantidad de familias fuertes que buscamos un capital social más consolidado. ¿Se entiende cómo se va concadenando cada una de las etapas ahora? Cri, cri. A ver si veo a alguien. Nadie tiene nada que decir, digan algo, aunque digan que es horrible, pero digan algo. Se entiende, pero Pero, lo veo Es complejo. complejo. ¿complejo? Complejo de armar. Claro. Claro, sea- lo que yo creo que están diciendo las chicas es que necesita como de más de sentarse, ponerle cabeza Y y bueno, sí. lógico. Y Pero bueno, claro, pero es esto de no tener algo para decir ahora en el inmediato, sino que como que hay que trabajarlo. bueno, de eso se trata. Pero tener, digamos, conocer los instrumentos, ¿sí? Y tener y lograr poder... Acá la clave está en el planteo de los objetivos, en la identificación del problema y cómo responder a esos objetivos. Susana, y tener un conocimiento de campo, porque Obvio. evidentemente vos conocías a la perfección en muchas cosas, en donde yo podía implementar una política pública Por mejor. eso es que maticé mucho la actividad que tienen que hacer, para no, como le decía antes de que llegaran todos, para que no entrar en la zaraza de querer poner información, información, información sin tenerla, sino importante a partir de la nota periodística establecer los objetivos. ¿Cuál es el problema que identifican? Ustedes obviamente que no tienen hecho un trabajo de campo y no saben cuáles son las causas, pero sí pueden suponerlas. Como ciudadano pueden suponerlas. Entonces, justificar esas causas, cómo impactan en la comunidad y qué podemos ustedes como profesionales, qué podrían implementar para para neutralizar ese impacto, ese efecto del problema. No es tan, o sea, es cierto que requieren un estudio de campo. Ustedes, a ver, Patricia o, bueno, cualquiera me puede decir, ¿ustedes tienen hecho algún trabajo de campo hasta ahora en la maestría o nada? Ninguno. De campo no. ¿Ninguno? No. Todo proyecto. ¿Todo Claro, ninguno y proyecto? ninguno, exacto. Más de Y el revisión. proyecto, esperen, ¿y el proyecto, cómo lo diseñan o cómo lo trabajan? Si no tienen hecho un trabajo de campo. No, el Es proyecto un que estamos proyecto armando es de de revisión sistematización. sistemática, claro. Sí, Una claro, Claro, revisión es de revisión. bibliografía revisión científica. teórica. Es teórica. Sí, es una Claro, revisión revisión teórica de o revisión bibliografía teórica. científica. Es hacer hablar a 6, 5 autores sobre un tema que elegimos y cómo hablan entre ellos para formar para constituir el estado del arte. Y la subjetividad está dada solamente por la elección de los artículos de revisión, digamos. Bueno. De todos modos, creo que en el tema de la violencia adolescente y juvenil hay mucho material que se puede buscar, sobre todo a raíz de las últimas cosas que han venido pasando, ¿no? No es solamente el artículo Acá que... vamos a implementar entonces reemplazar el trabajo de campo con sentido común. Y cada uno, desde su profesión, ponerle una impronta, ¿sí? A ver, para, para determinar un objetivo general de cómo erradicar o cómo, erradicar no, pero cómo minimizar los actos de violencia en una escuela, ¿sí? Con sentido común y teniendo, digamos, un backup bibliográfico como el que tienen, se puede armar. Entonces, vamos a tratar de ajustarnos, estoy hablando de la actividad que tienen que hacer, a lo que pide la actividad. Definir los objetivos, definir
de acuerdo a lo que se desprende de la nota periodística, que es prender el televisor y ver cualquier TN, C5N, La Nación o lo que fuere, uno desde su casa, acostado en la cama, dice, no, porque habría que hacer esto, ¿no? Porque todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer de cosas que no se hacen. Bueno, tratar de darle un marco bibliográfico a eso que supone uno como ciudadano, qué es lo que se debería hacer. Pero acá lo importante, ¿saben qué es? Tratar de entender el sentido de las matrices, como para que ustedes después, cuando tengan elementos para hacer un trabajo de campo, sepan utilizarlo. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. No, no es tan difícil. Yo creo que es más difícil de lo que más fácil de lo que uno supone, ¿eh? Esperen un segundo, ¿dónde estamos? Yo pensé que tenían un trabajo mínimo de campo hecho. Esperen. Tu. ¿Ven? Sí, sí. Sí, sí, se Bien. ve. Entonces, esperen un segundo. Y los indicadores, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuál es el grado de efectividad de la política, tenemos que tener indicadores que nos permitan medir ese impacto, ¿sí? Y acá en la actividad le pedí dos tipos de indicadores, de resultados y de desempeño, los KPIs, ¿no? Que ahora están tan de moda que antes no se tenían tanto en cuenta. Los indicadores de desempeño tienen que ver con la gestión del programa, mientras que los indicadores de resultado con la implementación del programa. Una cosa es la gestión, la parte interna, y otra cosa es el resultado, que es la puesta en marcha del programa. ¿Sí? Y acá les puse también un ejemplo. Esta es la bibliografía que utilicé, es una bibliografía de CIPEC y UNICEF, donde tienen absolutamente desde el punto cero hasta la evaluación de cómo se identifica un problema, cómo se hace el diseño, cómo se implementa, ejecuta, se monitorea y cómo se evalúa. Quienes están en este tema, me parece que es sumamente útil que lo tengan arriba de su escritorio. La verdad que pensé que iba a ser mucho, que les iba a resultar mucho más accesible. Los veo con caras de preocupación. O fui muy mala yo explicando, o es muy complejo el tema. Díganme cuál de las dos opciones. Por ahí es un mix, pero bueno. Yo creo que es un No, no, tema complejo y para quien tiene por ahí una primera vez con el tema de las matrices y todo esto, y creo que es un tema complejo. Pero ustedes en metodología, ¿qué vieron, Ro? No, el tema fue ese, que No, queríamos este, hacer trabajo de campo por lo menos las que teníamos un punto que queríamos trabajar algo concreto del trabajo, por ejemplo, y no lo pudimos hacer. Es decir, había que hacerlo revisión bibliográfica. no Así, tuvimos metodología de la investigación en sí, claro, tuvimos solamente taller de trabajo claro. final y estamos haciendo una revisión sistemática, digamos, no tiene que ver con todas estas cosas, estas herramientas o recursos prácticos. No vimos eso. ¿Y no lo van a ver tampoco? No lo sé, los especialistas no, en la especialización parece que no, no. en la especialización Posiblemente, no. claro, yo lo pregunté por la maestría porque a mí me interesaba y en la maestría me decían que por ahí podría mi tema bajarlo a algo concreto y práctico después. A ver, chicos, acá, o al menos mi idea como parte de la cátedra y que tengo estas dos primeras unidades, después van a tener otros profes, lo que menos quiero es complicarles la vida y lo que quiero es que esto les resulte a ustedes útil para el trabajo profesional de cada uno de ustedes. Acá la idea no es complicarles la vida, al contrario, es facilitárselas, y pensé que toda esta parte de planificación les abría la cabeza como para seguir indagando, porque ya les dije,
en 2 unidades reduje lo que estudiamos durante no sé cuánto tiempo con Rosario. Entonces, me parece, por eso también les quiero facilitar la bibliografía para que ustedes lo puedan evaluar. La idea no es complicarlos, ni mucho menos, al contrario, reitero, es facilitarles. Entonces, Están juntas. me pareció que una manera de facilitarlos también es trabajar en equipo, porque esto de brainstorming y que hoy por hoy cualquier trabajo en campo es interdisciplinario y es en equipo. Nadie trabaja en solitario yendo con una carpeta abajo del brazo recorriendo el territorio para ver qué es lo que encuentro. Acá se trabaja en forma interdisciplinaria. Todo lo social se trabaja en forma interdisciplinaria. Es la única manera de conseguir buenos resultados. Yo lo que les puedo, a ver, esto está para, no me acuerdo la fecha, era el 14, el 13, no me acuerdo qué fecha de la entrega. Tienen el periodo regular para entregar y después tienen el periodo recuperatorio si es que a ustedes se les alarga un poco el tema. Los que les puedo ofrecer como para poder, para que se sientan más cómodos y que realmente digan al final de la materia, bueno, al menos me sirvió y me llevo algo, es que ustedes hagan una entrega parcial y yo se las corrija, que no estaba previsto. No sé si les suma o les resta o los va a complicar más. Lo dejo a criterio de ustedes. Yo me ofrezco a Entrega hacerles una... parcial y después cualquier cosa, si Susana, no está muy bien, Claro. la entregamos al recuperatorio. Claro, Vean porque el cuando tema, que... A A mí la ver, yo el les opción, tema la es que ofrezco... entrega, la opción de una entrega parcial me parece que Yo les está ofrezco la entrega oportuna. parcial, hacerla de acá a lo antes posible, porque el 13 vencería, creo que es el 13, vencería la cursada regular, con lo cual, para quienes les interese la nota, puedan tener una alta nota. ¿Por qué digo esto? perdón, Porque el periodo recuperatorio, la nota máxima es un 8. ¿Se perdón, entiende? Susana, creo que lo que nos está pasando a muchos de nosotros es que tenemos que entregar el próximo lunes el trabajo final del taller de trabajo final. Un trabajo que se nos ha complicado un poco porque hubo ciertos desacuerdos o desentendimientos con las consignas que llevó, por lo menos en mi caso, y entiendo con el de varias personas, a que perdiéramos muchos días de trabajo. Entonces, yo, el tema que has explicado hoy es parte de mi métier. Soy licenciada en administración, así que me resulta claro y realmente creo, recorriendo el material que has compartido, que cuando cualquiera del curso tenga tiempo de leerlo, es claro y no es complicado de entender. Pero lo que nos está dificultando es esto, que tenemos el lunes una entrega que se nos ha hecho difícil y nos quedaría, bueno, solo hasta la otra semana para trabajar seriamente en este trabajo. No sé si están de acuerdo, A pero esa es ver. mi Sí, impresión. sí, Entiendo lo que me estás perfecto. planteando, María Rosa, el tema del cronograma de materias y de fechas de entregas o no entregas o superposición de materias no es un tema que yo conozca y creo que ninguno de los profesores conocemos si nos superponemos o no con otras materias. Es un tema que escapa absolutamente a mi competencia. Por eso les digo, más allá de que lo que les está sucediendo particularmente con esta superposición de materias, lo que les ofrezco, porque la idea no es que se vayan, mm, que se vayan sin nada de esta materia o al menos de las unidades que a mí me competen. Quiero que se vayan con algo que les cause, digamos, algún beneficio. Entonces, lo que les ofrezco es que si quieren hacer una entrega parcial, un borrador bien diseñado en el sentido para que yo lo pueda entender y que no haya malas interpretaciones, que le haga una corrección para que ustedes entreguen después el trabajo final, yo no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Sí? Me ofrezco a eso. No estaba previsto, pero me ofrezco a eso. Sí, sí, profe, ¿Qué va a quiero ayudar decir con esto? muchísimo. Que cuanto antes lo entreguen mejor el borrador, porque así les da la posibilidad de presentarlo dentro de la cursada regular. Lo cual no significa que si tienen ganas o no pueden hacerlo en la cursada regular, hacerlo en el recuperatorio, ya es una decisión de ustedes.
Yo lo que me ofrezco como algo diferente y no previsto es hacerles una corrección parcial. Que ustedes hagan una entrega parcial, se los corrijo y en función de esa corrección o no, porque por ahí está perfecto, ustedes puedan presentar el trabajo final. Eso sería lo ideal, profe, porque hay muchísima gente que por ahí no tiene conocimiento o nunca trabajó o hizo el trabajo de campo de esto y se le va a complicar muchísimo porque hay muchísimas partes que tienen que estar sí o sí. Vos no podés leer un programa o un proyecto y no faltar esto que usted estaba diciendo hace un rato. O sea, hay un montón de cuestiones que sí, le va a costar. Y por ahí Bueno, estaría bueno. igualmente, te agradezco, Alba, lo que estás diciendo. Igual, Alba era, ¿no? La que estaba hablando. Sí, sí. Igualmente, quiero que quede en claro que el tema es, a ver, no, ¿cómo decirlo? Esperen, que puedan lograr tener esta mirada macro y estratégica para implementar un programa. Es decir, si falta poner un actor o falta poner otro actor, o si la incidencia que pusieron era alta cuando yo considero que es baja, no me importa eso. Me importa que conceptualmente sepan cómo utilizar las matrices. Después, la práctica los va a llevar a no solo poder hacerlo y plasmarlo en un papel, sino que también, como les dije anteriormente, ya tener el pensamiento estratégico mental que después lo ponen sobre un papel. ¿Se entiende lo que digo? No importa si se olvidaron de poner un actor, no, ay, no pusieron al diputado opositor, no me interesa eso. Me interesa que conceptualmente sepan que cuanto más actores intervengan en el diseño, mayor es el grado de efectividad. ¿Sí? Que algunos actores tienen mayor incidencia que otros de acuerdo al compromiso y participación que tengan en el diseño. Que se puedan encontrar con posiciones opositoras al programa y que es muy factible y que de ahí puedan recabar también nuevas ideas que no tenían ustedes previsto o que no pudieron evaluar junto con los actores que les daba la palmada en la espalda. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? Chicos, por favor, quiero que se vayan Sí, todos con una sonrisa. Les pido, por favor, unas caras de terror que no se puede. Hasta Rosario, que la tiran recontra clara, tiene cara de terror, pobre. Decime, Rosario, No, qué no, puedo mejorar? no, es que no creo que haya algo para mejorar. Lo que sí creo que es mucha información, es muy nueva, es para muchos por ahí Bueno, yo pensé que muchas cosas de estas las es habían un visto en montón. metodología. No, es que no tuvimos metodología. Entonces, ese es el tema. Pero no Yo tengo soy nada más parte que decir. de ese mucho que nunca hizo esto, porque Claro. yo soy parte de ese mucho, me hago cargo y todo lo que vi respecto a lo que ahora nos explicó Susana tiene que ver con la teoría del cambio, que ya lo habíamos visto anteriormente en parte. El resto tengo completo desconocimiento, pero entiendo que lo importante es poder aplicar estas cuestiones, lo cual no es menor, que nos estabas introduciendo. Susana, además, como decía María Rosa, necesitamos tiempo para por lo menos leer el material que incluso vos se lo sugerías a Alba, para por lo menos, está bien que lo hagamos como podamos, ¿no? Pero con un poquito de fundamento, porque si no al final terminás como haciendo para cumplir y no para entender ni No, siquiera seguro. Bueno, profundizar. pero eso depende de cada uno y ya no me puedo meter en esa. Hay algunos que lo harán para cumplir, otros lo harán porque les interesa, pero ya ahí es un tema que... No, pero yo me refiero en relación al tiempo, que es Bueno, verdad pero de que el trabajo final, trabajo, como dice María Rosa, se empiojó un poco, por decirlo así, y bueno, y realmente te querés sentar a leer esto a conciencia y después hacer el trabajo en base a algo que has leído y no algo que sacás de pura lógica y de puro, ¿no? Y entiendo. eso es el susto también porque requiere de una lectura para Entiendo, entender. Cristina, pero te reitero, el tema tiempo, el tema cronograma, el tema tiempo no, ya escapa a mis posibilidades, esas. Eso ya es un tema que no puedo manejar porque no es un tema que nos compete a los profesores, es un tema que viene de dirección o de la coordinación, no,
no es un tema que pueda manejar yo. Lo siento, lo lamento que no puedan por ahí darle una lectura profunda como quisieran darle, pero ya es un tema que escapa, no lo puedo manejar. Yo tengo una currícula con una cursada, con una fecha de inicio, con una fecha de finalización y no me puedo mover de eso. ¿Se entiende? No, sí, creo que nos va a venir bien una entrega parcial, a ver, porque implica pensar de una manera muy distinta, en modo revisión sistemática y cambiar el chip a... Totalmente, son como dos totalmente, chips distintos totalmente, que venimos de totalmente. hacer, creo, todos un esfuerzo muy grande porque escribir una revisión sistemática es algo que yo nunca había hecho y era un chip como que es de vuelta saber aprender a sumar, ¿no? Quizás ahora, yo quizás estoy más familiarizada y con las matrices que vos me presentás. La verdad que la bibliografía es excelente, está muy bien explicado porque de una lectura, si tuviéramos más tiempo, creo que sale como chorizo, ¿entendés? O sea, hasta el que nunca tuvo este abordaje, porque es realmente muy como el paso a paso. Quizás la frustración es Es muy que no nos dé, práctico, es muy es muy práctico. práctico y es muy llevadero, y como lo planteaste y el ejercicio, como está planteado también, es muy claro, Susana. Quizás la frustración, y te lo digo yo que estoy como más familiarizada con el material, es quizás no tener el tiempo como para hacer un buen planteo, ¿entendés? Porque yo recién recibí, por ejemplo, hoy las correcciones del laburo, entonces tengo que empezar de acá el lunes la revisión. Entonces es como que no le voy a poder dedicar el tiempo que quiero, pero una entrega parcial creo que quizás nos ayuda, no sé, no quiero hablar por todos, pero es como, te agradezco de mi lado por lo menos porque ayuda a checar el pánico, a ir encaminando un poquito más. Está bien. Piensen, a ver las fechas, déjenme ver una cosa. Hoy es 27, el 6. Piensen una alternativa, o que cada uno de los equipos pueda hacer una entrega parcial, o el viernes 6, porque realmente el viernes es el único día que tengo medianamente liberado, medianamente, tendríamos que conciliar fecha, horario y todo eso. Hacemos un Zoom, cada uno de los equipos, en lugar de hacer la entrega parcial, lo presenta su inquietud en el Zoom, porque la inquietud de un equipo puede servirle al otro. Entonces, hacer un Zoom de 1 hora, 15 minutos por equipo, creo que son 5 equipos, no, es un poco más de 1 hora y media. Vemos las inquietudes de cada uno, las tratamos de resolver y se llevan ese bagaje. Piénsenlo, no sé si hay un delegado de curso o a través de la PEC me lo hacen saber. Si prefieren entregas parciales, Marcela, ahí te veo, gordita, gracias. Entregas parciales cada equipo, o si prefieren un Zoom el viernes a la tarde, y hacemos, aunque Entregas sea que esté parciales, uno por profe. equipo, cada equipo representado, y lo vemos en forma conjunta. Es lo único que se me ocurre para darles, para facilitarles un poco el tema, chicos. Yo propongo Realmente. que lo Sí, cerremos gracias. ahora, lo decidamos ahora, así ya Bueno, vos te vas. decídanlo. No Yo sé. Más también iba a fácil decir sería la eso. entrega parcial, porque si Lo nosotros lo pueden enviamos, hacer usted ahora. lo ve y ahí usted mismo no pone, mirá, yo Yo creo que coincido. claro, y nos Aparte orienta mejor. con tu modalidad, Susana, de corregir, que es siempre como Por tan eso sería puntillosa, así. creo que También me sí, Sí, parece es bien, mejor porque una así entrega trabajar. parcial. yo creo que sí. Bueno, Llegamos, profe, si nos dice para el bueno, viernes, yo entonces yo creo lo que que les llegaremos. Hacemos un propongo, esfuerzo entre todos y bueno, mandamos para el día que usted nos diga. listo. Entonces yo les propongo lo siguiente y hagan el esfuerzo también ustedes. Lo siento, hacemos esfuerzo todos. Al 6, entréguenme los borradores para así yo tengo el fin de semana para corregir. Se los entrego el lunes y les queda 3, 4, no, le quedan más. Le quedan 5 días para hacer el trabajo final. Genial, profe, muchas gracias. ¿Les Muchísimas parece gracias, así? Susana. Sí, muchísimas Sí, gracias. ¿Eh? gracias. Bueno, Coincido. Sí, listo. perfecto, perfecto. Excelente. Gracias. Entonces, abrimos, Marcelita, abrís un link en trabajo final, en unidad 2 abajo de todo, entrega parcial, y ahí que suman los equipos
un trabajo por equipo y que Perfecto, venza abro el un espacio un nuevo y espacio una y que página. venza el 6 a las Perfecto. 23:59. Todo lo que subieron yo lo corrijo durante el fin de semana y lo voy subiendo a medida que lo voy corrigiendo. Gracias, Su. ¿Les parece? ¿Sí? Hablo también en parte del equipo 4, somos el equipo 4, somos 5 integrantes, también todos de acuerdo y agradecemos, Susana, tu predisposición. No, al contrario, yo lo que no quiero es que se vayan como que esto es una urticaria y al contrario que puedan tratar de que les sirva para a futuro. ¿Eh? Bueno, quedamos así. Entonces yo igualmente les subo el PowerPoint para que tengan idea. Y también si les parece, díganme ustedes si quieren que les sume más cosas o no quieren que les sumen más cosas, les puedo subir mi tesis para que el que tenga ganas de leerla, pero no porque tienen ganas de leerme, sino para que puedan entender las matrices, cómo fueron justificadas por el trabajo. Entonces Sí, eso también les puede profe. facilitar a Sí, ustedes la sí, mirada. genial, si la sube, genial. Sí, sí, ¿Eh? sería Ya muy mismo bueno. les subo el PowerPoint y mi tesis. Espero los trabajos al 6 a las 23:59 y durante el fin de semana van a ir recibiendo las correcciones. ¿Ok? Perfecto, Muchísimas gracias, gracias, profe. Susana. Éxitos. Gracias, Su. Igualmente, siempre foro de consulta abierto por cualquier cosa que necesiten. Gracias. Muchas Al gracias. contrario. Mil gracias. De Yes. nada, Patricia Barros, ¿te dejé contenta?